La lista para el premio de Golden Boy de Tuto Sports se sigue reduciendo y ahora dentro de los 20 finalistas hay 2 canadienses, uno de Estados Unidos en una lista grande de mucho talento. Para eso saludo a Héctor, a Barak y a Rodri para platicar justamente de ver a estos jóvenes como Jonathan David, Alfonso Davis y el mismo Serginho Dest nominados, mientras que el gigante de la CONCACAF, Rodri, como se le llama a México en esta zona con Estados Unidos y Canadá, no tiene a ninguno. ¿Me puedes explicar qué pasó ahí? A ver, mi teoría es la siguiente. Bueno, primero que hay generaciones y generaciones, que tampoco pasa absolutamente nada porque un año no haya ningún mexicano en esa lista. Segundo, además, porque esto va por países. De repente te sale una hornada de jugadores norteamericanos, por ejemplo, de Canadá o de Estados Unidos, se meten ahí, pero sobre todo para mí lo más importante es que creo que los jóvenes mexicanos, y el ejemplo es Lainez, pero con matices, yo pienso que tienen que empezar a enriquecerse, porque además, por lo que yo comento desde mi perspectiva en Europa, ves un poco el sistema que hay en México de sub-17, sub-20, pero hay un gap importantísimo y muy grande entre los sub-20 y el fútbol profesional mexicano que creo que hace muy complicado que jóvenes talentos mexicanos puedan ser de verdad importantes y tengan ese escaparate que tengan otros jóvenes en el resto del mundo, ¿no? Por lo cual, al final, una de dos, o se apuesta directamente y de forma además muy firme en México por ese tipo de hornadas y de jóvenes, o si no, los jóvenes tendrán que dar el salto a Europa, escoger buenos equipos, porque creo que la Inez, por eso os decía lo de los matices, creo que no escogió el equipo ideal en el sentido de que él nada más llegar creo que tendría que haber jugado en un equipo que le garantizase 30 partidos al año y a partir de ahí desarrollar ese talento que creo que sí que tienen en México, pero que falta un poco de pulir, ¿no? Barak, ¿qué le falta a Diego Lainez para pasar un corte como este? Jugar, ¿no? Claramente, si no tienes minutos, es muy complicado. Y en este caso, uno podría pensar de inicio, bueno, lo que pasa es que Quique Setién y su sistema en el Betis y Lainez la tiene complicada, pero bueno, se fue Quique y llegó Rubi y tampoco entró en los planes de Rubi. Y luego llegó un interino para terminar la temporada y tampoco en los de este tercero. Y ahora está Pellegrini y parece que tampoco, ¿no? Entonces, está claro que no encuentra Lainez su fútbol, que no le está convenciendo a ninguno de los entrenadores, que está estancado y que a diferencia de los futbolistas norteamericanos que han llegado con buen pie, muy jóvenes, en el caso de Gio Reyna, que ahora no está en esta lista, pero garantizado va a estar en la lista del año que viene al Golden Boy y ya vas a tener que contar un norteamericano extra. Y en cambio, mexicanos, más allá de Lainez, pues tampoco hay uno en reserva ahora mismo, menor de 20 años, que pienses que tenemos muchas garantías, ¿no? Para decir, bueno, en 2020 no, pero quizás para 2021 no, 2021 sí, se ve complicado. Estados Unidos lo ha hecho mejor y hay que ver lo que ha ocurrido en los últimos mundiales sub-20, ¿no? Nada más 3 mundiales sub-20 consecutivos donde Estados Unidos ha tenido mejor papel que México y las consecuencias están en el día a día. De acuerdo, y si alguien sabe precisamente de todo ese trabajo que se hace en las inferiores, eres tú, Héctor, y por eso te pregunto, ¿por qué se nota tanto la diferencia de jóvenes que están en esta nominación? Hablamos de Vinicius, de Haaland, del mismo Ansu Fati, a comparación de, por ejemplo, un Diego Lainez que vimos crecer en México, que era para nosotros la joya de la corona y que ahora ni siquiera puede pasar el corte de esta lista de 20 nominados. ¿Qué está pasando en las inferiores de México a comparación del resto del mundo? Hola Pili, yo creo que se presentan dos fenómenos para analizar como si fueran dos vertientes, ¿no? La primera de ellas es que al futbolista mexicano desde muy chico, cuando empieza a destacar, que primero no los debutan muy jóvenes, ¿no? Que es un problema que hay en México. En segundo lugar, cuando sale un JJ Macías que tiene una proyección importante, luego le ponen un precio de 15 millones de dólares y entonces llegan equipos europeos que lo piden prestado o lo piden en una cotización más baja y dicen que no, los clubes que lo han tenido dicen que no, y el chico se tiene que quedar en México más tiempo del debido, y entonces ese proceso que puede vivir en Europa de seguir alimentando su preparación, seguir mejorando cuestiones tácticas, técnicas, en fin, pues no se desarrolla, sigue en el medio mexicano, luego de repente le empiezan a pagar muy bien y dice, bueno, pues estoy en zona muy cómoda, ¿para qué me muevo? Me pagan muy bien, juego poco, pero no importa, sigo cobrando muy bien, su número de amigos le va, tienen un número de aplaudidores en sus colonias todos y lo hacen sentir que está cómodo ahí, que no tiene necesidad, falta de ambición de querer trascender más allá de México, ¿no?
En el caso de otros, por ejemplo, te digo el caso de Boavista. Alejandro Gómez es un chico que no ha jugado en primera división. Tiene 2 partidos de una pretemporada. Antes de que reanudara este torneo, hubo un torneo, digamos, de preparación en Guadalajara y México. Ahí jugó 3 partidos, metió 2 goles con Rafa Puente, hijo. Y este chico Alejandro Gómez, que está en Boavista, bueno, mucha gente ni siquiera sabe ni cómo se llama, ¿no? Entonces, llegó a Europa, al Boavista, está jugando allá, pero aquí en México ni siquiera tenía, te digo, 5 partidos en primera división. Entonces, así se dan casos, ¿no? Diferente uno de otro, y analizar como club por club, porque depende de la política de cada club, es el tiempo en que los dejan ir. Pachuca, por ejemplo, prefiere madurarlos más en México y luego venderlos muy bien vendidos a Europa, ¿no? Sí, vemos casos también de jóvenes que tienen padres mexicanos o tienen uno de sus padres mexicanos, pero que han nacido en Europa y que México de alguna manera está intentando de que opten por la selección mexicana para que puedan, pues justo esto, ¿no? Pero entonces estamos hablando, Rodri, de que la preparación de estos jóvenes que tienen la oportunidad por raíces latinas o mexicanas en el viejo continente están siendo preparados allá. ¿Por qué entonces eso no puede cruzar fronteras como el resto de cosas, hablando específicamente en las ligas de América? Bueno, yo creo que lo ha definido muy bien Héctor, en el sentido de que, a ver, potencial hay, porque sabemos que en México hay un potencial increíble y que para mí no tiene nada que envidiar a otros países del continente americano en el sentido, y menos a Estados Unidos, que al final México, como que dice, para mí está en un nivel muy, muy superior a Estados Unidos, ¿no? Pero sí que es cierto que la clave es la que daba Héctor, es decir, son los propios clubes los que tienen que hacer de vez en cuando un acto de patriotismo para decir, oye, una de dos, o bajamos los precios para que se formen en Europa, o la otra opción de decir, si queremos que se formen aquí, vamos a intentar dejar de apostar por gente que venga de otros países como Argentina, como Brasil, etcétera, y apostemos de verdad por la gente nuestra, es decir, por nuestros jóvenes, porque al final van a ser los que vayan a llegar a la selección mayor para intentar hacer otras cosas mucho mayores de los que están haciendo ahora mismo los actuales inquilinos del combinado nacional, ¿no? Entonces, al final tienes que tirar por una cosa o por otra. Es que no puede ser, y sobre todo por una cosa importante, es que tú ves las ligas sub-17 y sub-20 de México y es que de verdad hay mucho potencial. Yo esta misma mañana he hablado con varios scouters de Real Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Olympique de Marsella y me dicen todos lo mismo. Dicen, si es que en México hay un potencial increíble y todos aquí en Europa estamos mirando a ver qué pasa siempre en México porque siempre hay una joya, 2, 3, 4, 5. El problema que es que en México no se les valora. Te da esa sensación desde Europa de decir, oye, pues si no se les valora ahí, ya vamos nosotros y vamos a intentar ficharla. Que se puede, fantástico, pero el problema es lo que decía Héctor, que no se puede en todos los casos, por lo que al final hay una zona de confort que te propician los clubes para pagar muy bien a los jugadores porque en México hay mucho dinero y hace que al final pues te dé un poco de pereza dar ese salto a Europa donde creo que todas esas listas de los integrantes para el Golden Boy que leías antes, Pili, pues estás viendo que la mayoría, si no el 100%, están en Europa, ¿no? Pero Barak, ¿cuántas veces no hemos hablado justamente de estas joyas sub-17, de las proezas que han hecho con la selección mexicana y de lo perdidos que los vemos ahora porque algunos ni siquiera están jugando? Yo no recuerdo en ninguno de estos mundiales, incluso cuando México termina como campeón, haber visto a un jugador como Sancho, como Haaland, como el mismo Ansu Fati, Rodrigo del Real Madrid. Llega un punto en el que la comparación a esa edad, cuando tal vez todavía no están jugando al nivel de ahora con los equipos que están Barcelona, Borussia, Manchester City, en el que la comparación no es posible. Sí, ahora eso pasa en todos lados porque es algo natural, es decir, el salto que hay del sub-17 al sub-20 es mucho mayor y se filtran mucho más futbolistas que del sub-20 al profesionalismo. De hecho, cuando hablas de sub-20 ya hablas de jugadores profesionales, ¿no? Y de hecho muchos de estos nombres que citas ya se saltan la sub-20, ¿no? Ya van directamente de una selección juvenil a la mayor y en este caso en Europa pasan por la sub-21 muchas veces de puntitas, ¿no? Porque ya son material de la selección mayor. Es otro ritmo en lo que se refiere a la dinámica que tienen además en Europa las selecciones sub-21 y algo que no existe tanto en México. En México lo que existe es preparar cada 4 años para los Juegos Olímpicos, pero no hay esa competencia de todos los años que sí tiene en Europa a nivel sub-21 y que sería muy benéfica tenerla aquí, pero no existe, ¿no? Ese sí es un hándicap. Otro hándicap es el del pasaporte, ¿no? No es la única excusa, pero también hay nacionalidades aún extranjeras, es decir, que no tienen directamente pasaporte comunitario, como brasileños, como argentinos, como uruguayos, como estadounidenses, que tienen por diversas asuntos históricos en los que ahora no vamos a ahondar, más facilidad de tramitar un pasaporte de doble nacionalidad, italiano, español, etcétera, que el mexicano.
todo eso influye, pero sobre todo el hecho de que sí, de los nombres que tú citas, Holland, Sancho y demás, son talentos que ya desde los 18 años están para ser seleccionados mayores, ¿no? Y la selección sub-17, a final de cuentas, es fútbol amateur, ¿no? Está muy bien lo que se ha conseguido, pero la sub-20 es mucho más importante en ese sentido para darnos cuenta de cuál es el verdadero nivel del fútbol base de cada país, y México a nivel sub-20 está muy, muy lejos de los objetivos. Ahora, Héctor, ¿qué tendría que cambiar en la Liga Mexicana, más allá de que estamos hablando de que a veces es un tema de directivos y de clubes que no dejan salir por un precio menor a los jugadores? Pero ¿qué tendría que cambiar para que el jugador también pueda tomar la decisión de hacerlo? O sea, por ejemplo, JJ Macías hablaba justamente de eso, bien lo citabas, de cómo los precios los hacen estar en desventaja con jugadores de Estados Unidos o del mismo Canadá. Pero ¿qué tendría que cambiar para que el jugador a esa edad, más allá del pasaporte y todo, a nivel de liga, de club, pues pueda optar por tomar esa decisión? Fíjate que también un factor que influye es el familiar, ¿no? Si, por ejemplo, cuando tú puedes escaparte de un club y solamente pagar derechos de formación, y que es el caso de algunos jugadores que te voy a mencionar ahorita, por ejemplo, Eugenio Pizzuto era la joya del Pachuca. Uh-huh. Y Eugenio Pizzuto tiene 17 años y siempre brincaba selecciones. Cuando él tenía edad para sub-15, jugaba en la sub-17. Cuando tiene edad de sub-17, juega en la sub-20. Es decir, es un muchacho que siempre va adelantado. El día que debuta en primera división a los 17 años, se fractura una pierna. Ese día, el mismo día del debut, se fractura. Y la rehabilitación la cumple un poco en el Pachuca y ahora se va a Lille de Francia. Y está allá porque sus padres tienen raíz italiana, él tiene doble pasaporte y tiene todo el apoyo de los papás para que invierta un poquito de tiempo en prepararse y terminar de formarse en Europa. Otro caso es el de Marcelo Flores, otro chico que se fue a Inglaterra desde más chico todavía de lo que está ahorita, tiene 16 años y ya fue firmado por 5 años por el Arsenal. Entonces, son chicos que tienen una base familiar de apoyo muy importante y que lo van a sustentar desde abajo para que pueda lograr sus sueños de estar en Europa. Pero liberándose de los clubes ellos, tomando la decisión antes de los 18 años de decir, ok, me voy y cuando debute o me firme un equipo te pagarán solamente derechos de formación. Y eso pues para los clubes por supuesto que no es negocio. El negocio para ellos es que debuten, que más o menos tengan algunos partidos en primera división y luego venderlos, como hizo el Atlas con Alejandro Gómez, que lo opciona en 3 millones de euros. Y entonces cuando este chico se consolide en un año, juegue y lo tenga el Boavista en los planes, pues lo firma y lo paga. Pero no todos los clubes piensan así y no todas las familias pueden dar el apoyo que quisieran muchos jóvenes para terminar de formarse en Europa, ¿no? Sí, rápidamente, Pues, Pilar, el ejemplo claro de lo que dice Héctor es Tecatito Corona. ¿Cuántos ejemplos tenemos así en el fútbol mexicano? Mínimos. Y Tecatito Corona es un chico que mandó a la goma a Monterrey, ¿no? Que se fue por la suya al Twente y empezó muy joven en Europa. Y ahora vemos, 10 años después, prácticamente, las positivas consecuencias de un proceso que se tiene que multiplicar. Necesitamos mucho más Tecatitos Corona, no nada más uno. Algo que nos hubiera encantado que también sucediera con Rodolfo Pizarro en su momento, porque pasaban los años y seguía sin esa oportunidad y sigue sin la oportunidad, ¿no? De cruzar hacia el viejo continente. Bueno, pues aquí les hemos dejado un par de opciones para que nos escuche la federación, la liga, de cómo podríamos entonces estar dentro de estas listas. Ustedes déjenos sus comentarios y gracias, señores.